Buenas noches, economista. Mi nombre es Paola Galarza y yo les voy a hablar acerca de la balanza de pagos. Para ello debemos saber que la balanza de pagos BP, también llamada balanza de pagos internacionales BPI o BOP por las siglas en inglés de Balance of Payment, es el registro estadístico contable de las transacciones económicas que tiene un país con el resto del mundo en un periodo de tiempo determinado. Dichas transacciones son de dos clases, las reales, las que se refieren al comercio de bienes o servicios, y las financieras, las que se refieren a los flujos de capital. Les voy a dar acerca el índice. Vamos a hablar sobre la definición, los propósitos fundamentales, la importancia, las características, el principio, cómo funciona la balanza y la estructura y algunos ejemplos. En la balanza de pagos es un documento contable en el cual se registran las operaciones comerciales de servicios y de movimientos de capitales realizadas por los residentes de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. Es un archivo sistemático de todas las transacciones económicas entre los residentes del país del cual se reportan y los residentes de países extranjeros. Una cuenta que lleva a todo país en relación a las transacciones económicas que realizan sus residentes con el resto del mundo. La balanza de pagos. El propósito fundamental es identificar el valor global y el saldo de las transacciones de una nación con el resto del mundo. Nos ayuda a facilitar el seguimiento de las relaciones de una economía determinada con el resto del mundo. En la importancia de la balanza de pagos, tenemos que nos permite medir el desarrollo del comercio internacional en general. Nos refleja las tendencias de las exportaciones e importaciones entre países y regiones. Facilita detectar y medir los envíos de activos a otras naciones a través de las fronteras, empréstitos e inversiones. Permite diagnosticar las tendencias favorables y desfavorables de las transacciones internacionales de los países y así definir la política económica y monetaria. En las características de la balanza de pagos tenemos que es una cuenta de doble entrada. Los flujos positivos de recursos se registran como créditos y los traspasos de recursos reales o financieros se registran como débitos. Cada una de ellas genera una contrapartida en algunas de las cuentas por la misma cantidad. Los saldos registran cualquier desequilibrio existente entre el valor de las importaciones y el de las exportaciones. Se registran todas las transacciones económicas internacionales en valor monetario. Tiene presentación periódica, semanal, mensual y anual. Solo se registran las transacciones entre residentes de un país y residentes de otros países. En el principio de partida doble tenemos que toda transacción está representada por dos registros de igual valor, un crédito positivo y un débito negativo. Las transacciones constan de dos partes. Primera parte, la compra o venta de un determinado bien o servicio. La segunda, la manera en que se paga o cobra, un aumento o disminución de activos o pasivos. ¿Cómo funciona la balanza de pagos? En la cuenta corriente, la balanza comercial se registra toda entrada y salida de dinero por conceptos de exportación de bienes y servicios. La cuenta financiera registra la compra y venta de activos financieros, acciones, bonos, monedas legales, y en la cuenta de capital se maneja todas las entradas de operaciones internacionales. Beneficencia.
En sí, la balanza de pagos no es más que el registro de la actividad internacional de los países y, por supuesto, tiene gran influencia en el PIB de los mismos. El equilibrio de bienes. En el equilibrio del mercado y la balanza comercial tenemos que una economía abierta al comercio y las finanzas internacionales tiene una parte de la producción interna es comprada por extranjeros. En la producción interna depende de las condiciones de la demanda interna y de las condiciones de la demanda externa del equilibrio de bien, el equilibrio del mercado y de la balanza comercial. En la cuenta corriente. Antes de ello voy a darle algunos ejemplos como la exportación de un bien o servicio deberá registrarse en la balanza de pagos desde dos aspectos: la salida de la mercadería vendida al exterior y la entrada del activo financiero resultado de esta venta. Para las divisas y al contado o a una deuda a cobrar si es a crédito. Segundo ejemplo. También la venta de bonos del tesoro a no residentes deberá registrarse en la balanza de pagos. Se registrará el aumento del pasivo para el país emisor. El país se compromete a pagar ese bono luego de un determinado plazo. Contrae una obligación y también se registra el aumento del activo para el país emisor, ya que como resultado de la venta del bono, aumentan las divisas del país. En la cuenta corriente tenemos los bienes y servicios. Para ello nos dice que los bienes es un rubro que se registra al comercio internacional de bienes. La información básica proviene de la Dirección General de las Aduanas y para los servicios este rubro incluye las transacciones de transporte, fletes y transporte de pasajeros, viajes, turismos, comunicaciones, seguros financieros, informática e información, regalías y derechos de licencia, otros empresariales, culturales y recreativos, etcétera, agrupado en otros servicios. Para la renta, este rubro comprende información sobre la renta de la inversión directa en el país, que son los dividendos y utilidades, datos del BCU. En la renta de la inversión de la cartera tenemos los intereses por tenencia o emisión de títulos. En los datos de balances contables también tenemos la renta de otra inversión que incluye intereses devengados por activos y pasivos externos del sistema financiero nacional y del sector privado no financiero. En los intereses devengados al exterior por pasivos del sector público, tenemos que por el uso de préstamos internacionales. Las transferencias corrientes, las donaciones de gobiernos extranjeros, organizaciones sin fines de lucro u otra institución financiera. En la cuenta de capital y financiera tenemos la cuenta capital, que se compone básicamente de la transferencia de capital. La cuenta financiera son las inversiones financieras que tenemos. La inversión directa. Es la categoría de inversión internacional que refleja el objetivo por parte de una entidad residente de una economía de obtener una participación duradera en una empresa residente de otra economía. La información se obtiene de encuestas. En la inversión de cartera, tenemos que comprende un conjunto de instrumentos financieros, acciones, títulos de deuda en forma de bonos y pagares, etcétera, incluyendo los instrumentos que se clasifiquen como inversiones directas y activos de reserva. La información se obtiene de estados contables. Otra inversión puede ser que comprende de todas las transacciones financieras no incluidas en inversión directa y en la inversión de cartera o activos de reserva.
Incluye créditos comerciales, préstamos, incluidos préstamos de FMI, moneda y depósitos y otros activos y pasivos, por ejemplo, la cuenta de varias por cobrar y por pagar. En las reservas internacionales tenemos los activos de reserva, que comprenden los activos sobre el exterior bajo el control de la autoridad monetaria, la cual puede disponer de ellos de inmediato para financiar los desequilibrios de la balanza de pagos. Nos ayuda a incluir variaciones de tenencias de la autoridad monetaria, de oro monetario, derechos especiales, de giro, posición de reservas en el FMI, divisas y otros activos. La información surge directamente del Banco Central. Para los errores y omisiones, tenemos que es un conjunto de una cuenta de ajustes de forma que la suma de débitos sea igual con la suma de créditos en la balanza de pagos. En nuestro país este rubro es bastante significativo, ya que nos ayuda a reflejar fundamentalmente entradas y salidas de mercaderías no declaradas y entradas y salidas de capitales no declaradas. Superávit en cuenta corriente. Cuando el país incurre en superávit en cuenta corriente, el sector privado puede pagar sus deudas o comprar activos en el extranjero. El Banco Central puede comprar las divisas que reciben los particulares y aumentar de esa manera sus reservas de divisas. Si el superávit de la cuenta de capital es mayor al déficit de la cuenta corriente, la balanza global de pagos será superavitaria y el Banco Central estará ganando reservas de divisas. En el déficit en cuenta corriente, tenemos que cuando un país incurre frecuentemente en déficit en cuenta corriente, tarde o temprano agota sus reservas de divisas y tiene que devaluar su moneda para equilibrar el comercio de bienes y de servicios. Si un país no tiene activos para vender, si no tiene reservas de divisas, si ningún extranjero quiere invertir en él y si nadie le presta, tiene que equilibrar su cuenta corriente devaluando su moneda. Un déficit en cuenta corriente puede ser financiado por los residentes privados vendidos activos en el extranjero, es decir, pidiendo préstamos exteriores o por el Estado que reduzca sus reservas de divisas, vendiendo divisas en el mercado de cambios. Para ello le voy a dar un ejemplo. Tenemos que en el saldo de la balanza de pagos es igual al saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta principal sin la variación de reservas. Eso va a ser igual a la variación de reservas netas. Tenemos que en el saldo de la cuenta corriente un déficit de menos 100 millones de dólares. Más en el saldo de la cuenta capital tenemos un superávit de 40 millones de dólares. Eso va a ser igual a un déficit en la variación de reservas de menos 60 millones de dólares. En el desequilibrio en la balanza de pagos tenemos que los desequilibrios en la balanza de pagos, en la cuenta corriente tenemos un déficit de menos 100 millones de dólares. En la cuenta de capital tenemos un superávit de 100 millones de dólares. Y en la variación de las reservas va a quedar intacto ya que estamos iguales. Otro ejemplo puede ser que en la cuenta corriente tenemos un déficit de menos 100 millones de dólares.
En la cuenta de capital tenemos un superávit de 50 millones de dólares y en la variación de las reservas tenemos un déficit de 50 millones de dólares. Para ello, tenemos que los desequilibrios en la balanza de pagos son los faltantes en las cuentas corrientes de capital y financiera juntas. Se reducen las reservas monetarias internacionales y puede llevar a una fuente de depreciación de la moneda nacional. Para ello tenemos que la importancia de la balanza de los pagos sobre el peso específico de la balanza de pagos explica que su importancia radica en que es una valiosa herramienta del análisis económico de la situación y de los vínculos económicos de un país determinado con los estados y territorios extranjeros, a la vez que también es un instrumento valioso para la formulación de políticas económicas adecuadas que les permitan al país sacar mayores ventajas de sus relaciones económicas con los demás países del mundo. Es decir, los beneficios del acceso a mayores mercados, flujo de fondos y tecnologías nuevas, permitiéndole beneficiarse de las ventajas derivadas de la especialización, diferenciación y de las economías de escala de los procesos económicos, por lo que el principal objetivo pragmático del análisis de la balanza de pagos es promocionar la información veraz o más aproximada sobre la situación y el desempeño comercial y o financiero del sector externo de una economía, a fin de facilitar el proceso de la toma de decisiones económicas, tanto a nivel macro como micro, de los gobiernos y demás agentes económicos involucrados para la obtención de beneficios para el país, en un contexto de la economía global. Es un sentido más específico al estudio de la balanza de pagos que está muy ligado con el análisis de las políticas macroeconómicas para preservar el equilibrio externo de la economía nacional o corregir los desequilibrios temporales y estructurales que pueden presentarse en las cuentas externas de una determinada economía, sea por causas externas o internas, o una combinación de ambas. El aspecto pragmático de la balanza de pagos se manifiesta cuando, previo diagnóstico económico adecuado basado en una información más o menos veraz, los gobiernos toman decisiones de políticas económicas vinculadas directamente con el comercio y las finanzas externas. También el pragmatismo se da cuando ellos ejecutan acciones de política fiscal monetaria o, o sectorial que pueden repercutir a favor o en contra en la competitividad de una economía en los mercados internacionales. Gracias.